muchas gracias. Qué gusto estar aquí, qué gusto saludarlos en esta charla que tendremos en el marco del Encuentro Internacional de Periodismo. Y bueno, hoy vamos a hablar de periodismo local, lo que es una investigación con repercusión mundial y yo agradezco profundamente que me hayan invitado a moderar esta charla con dos grandes periodistas, con dos grandes trabajadores del periodismo de investigación, como es Jimmy Alvarado. Él es reportero de uno de los medios que sin duda se han vuelto uno de los consentidos en el mundo y sobre todo en español, que es El Faro, este gran proyecto de periodismo de investigación y de cobertura cotidiana en El Salvador. Él tiene experiencia en la cobertura de temas de educación, economía, política y transparencia. Tiene una especialidad en el manejo de herramientas de periodismo de datos y de visualización. Y bueno, desde El Salvador participó en la investigación global de los Panama Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y por el periódico alemán, ahí disculparán la forma en que lo pronuncie, Süddeutsche Zeitung. Y bueno, también agradezco profundamente la participación de María Camila Hernández. Ella es periodista colombiana y como parte del equipo de Conectas participó también en las investigaciones globales de los Panama Papers, perdón, de los Pandora Papers, también del FinCEN Files y en alianza con El Espectador, su especialidad en temas económicos y tiene experiencia en investigación corporativa. Hizo parte del equipo que dio vida a France 24 en español para Latinoamérica, donde presentaba la crónica económica. Trabajó en Noticias 1, en El Tiempo y en Portafolio en Colombia. Así que, sin más, comenzamos con esta charla para aprovechar lo que nos van a compartir con respecto a su experiencia, en donde vamos a hablar primero de lo que es el periodismo colaborativo, esta nueva forma de hacer trabajo conjunto en regiones, incluso en espacios mucho más amplios, como ha sucedido con investigaciones como los Panama Papers y los Pandora Papers. Así que empezamos. A mí me gustaría, igual por razones de género, empezar con las mujeres, que nos compartas, bueno, ¿qué significó profesionalmente participar, Camila, en un proyecto de periodismo colaborativo como estos y los retos que para ti como profesionista, como profesional del periodismo ha implicado? Bueno, Sonia, muchísimas gracias. Te saludo a ti y a Jimmy. Me alegra mucho pues estar aquí hoy con ustedes en esta charla. Bueno, yo creo que ha significado muchísimo para mí en muchos aspectos como periodista. Primero, pues el hecho de poder compartir con periodistas de todo el mundo en una plataforma en donde por meses tú estás tanto recibiendo información y conociendo cómo hacen las historias los otros colegas, pero también compartiendo las historias en las que tú estás trabajando, lo que hace que siempre estés teniendo en cuenta la perspectiva local, pero también el impacto que todas estas historias tienen o pueden tener en otras partes del mundo. Por otra parte, pues está el hecho de trabajar en alianza, como lo dijiste, tanto en Pandora Papers como FinCEN Files, que son las dos colaboraciones grandes en las que yo he estado. Hemos estado en alianza con El Espectador, que es un diario aquí de Colombia, uno de los principales diarios del país, y pues el trabajar en alianza es a la vez enriquecedor y muy retador, ¿no? Porque te implica como periodista organizarte mucho más, porque no es como solemos trabajar nosotros en nuestros tiempos, si acaso, con un editor, ¿no? Esto es ya con otro equipo, con otros editores más, y hay que trabajar en consensos todo el tiempo, ¿no? Entonces, organización y consensos, y también ha sido un aprendizaje en cuanto a mi participación como parte de Conectas, porque
pues Conectas ya lleva varios años participando en este tipo de investigaciones globales. Y es una organización que ya tiene un expertise en esto de la colaboración regional. Entonces ha sido enriquecedor a muchos niveles para mí como periodista. Bueno, Jimmy, ¿por qué no nos compartes también lo que ha representado para ti eh, pues estos proyectos de periodismo colaborativo y la forma en que han cambiado también tu manera de ver el periodismo? Para mí, la experiencia de trabajar en red, lo que me ha permitido es un poco, digamos, desaprender algunas cosas que, digamos, que uno está acostumbrado en este medio a privilegiar mucho la competencia, a tener como la primicia, a querer salir primero. Y en el caso de estas colaboraciones, uno tiene que renunciar a eso y asumir los acuerdos en pro de un equipo mucho más grande. En el caso de los Panama Papers, para mí fue la primera experiencia de investigación transnacional colaborativa, y a mí me ayudó a cambiar, digamos, la manera en la que yo a veces eh, trabajo los temas sobre economía o política o corrupción. Realmente muchas veces la perspectiva local se queda corta. eh, si lo comparamos con la experiencia de trabajar con un equipo que está radicado en varios países y que colaborando, aportando información, uno puede tener como un mapa más completo de los fenómenos que ocurren. A mí, por ejemplo, los Panama Papers lo que me permitió fue conocer a periodistas de Estados Unidos, de Venezuela, de México, eh, de España y de otros países de Europa. Y ahora cuando yo trabajo como un trabajo, cuando yo hago algún artículo, alguna investigación sobre corrupción, que conecta con alguno de esos países, gracias a la experiencia de trabajar con esta red de periodistas, yo trato de contactarlos para obtener como su perspectiva o para pedirles ayuda con algún documento de algún registro de algún país. La última vez a mí me aparecía como una mujer de República Checa en una investigación sobre venta de insumos médicos, sobre una venta extraña. Y una red de periodistas de investigación de Europa del Este me ayudó a contactar con esa mujer y pude publicar mi artículo gracias a que logré conseguir una declaración de esa mujer que hasta donde entiendo no hablaba español. Entonces para mí fue de mucha ayuda contar con todos estos contactos, y también me eh, me abrió la mente a la posibilidad de hacer otras clases de investigaciones y a tratar de buscar, más que la competencia, la colaboración para eh, tener investigaciones muchísimo más completas. Camila, me gustaría retomar justo este punto que hablaba Jimmy sobre la importancia de renunciar a la exclusiva, al individualismo desde el que muchas veces se percibe el periodismo de investigación, para pues pensar en que lo más importante del periodismo es encontrar la verdad. Me gustaría que nos platiques un poco cómo se ha ido transformando el periodismo justamente bajo esta primicia de, pues lo importante es que se conozca la información y no quién la da a conocer, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, retomando lo que dice Jimmy, esa figura del lobo solitario que era el periodista de investigación antes, pues se ha ido perdiendo, o por lo menos quien quiera colaborar tiene que renunciar a eso, ¿no? Hay que dejar mucho del ego que normalmente caracterizaba a este tipo de periodista que estaba como aislado en la unidad investigativa de cada medio, y ser generoso
en la información. Tanto entregar como recibir esa información. Obviamente cada medio pues sigue teniendo su enfoque, ¿no? Su interés particular, y eso también está bien porque de eso se nutre también el trabajo colaborativo, ¿no? Pero pues sí hay una renuncia a este afán por la primicia. Y pues vemos en Latinoamérica un gran surgimiento de diferentes plataformas e iniciativas en diferentes regiones que están precisamente buscando estas uniones, intentar conectar intereses que son afines en diferentes países, ¿no? Y muchas veces lo que pasa, por ejemplo, nos sucedió a nosotros en Fins and Files, que es la investigación que salió en el año pasado a partir de una filtración de documentos financieros, de reportes de operación sospechosa de la unidad financiera de Estados Unidos. Nosotros teníamos el nombre de el artista más importante vivo de Colombia, que es Fernando Botero, que aparecía allí porque había recibido un pago de un banco del que se pagaban también sobornos de Odebrecht. Y esta historia, pues no habría sido lo mismo si no hubiéramos tenido el gran insumo de nuestros colegas en Perú, que han trabajado extensamente todo el tema de corrupción de Odebrecht y específicamente de ese banco, el Mail Bank en Antigua, que efectivamente es de donde salían pues los pagos de sobornos para toda la región. En el caso de Botero, digamos, se planteaba un reto adicional porque pues no se trataba de demostrar una ilegalidad en ese pago, porque al fin y al cabo pues es un artista y todo parece indicar que fue la compra de un cuadro, pero sí permitió conocer como todo un esquema y enriquecer una historia que de otra manera pues no habría sido igual sin esa colaboración y ese conocimiento que ya tenían los colegas peruanos. Claro, Jimmy, y justo también continuando un poco sobre cómo se estructura un trabajo colaborativo, en las experiencias que ha habido, sobre todo estos grandes trabajos en los que ustedes han formado parte, no estamos hablando de un tema que se trabaja en masa y se publica en masa, sino que se va encontrando desde cada uno de los periodistas que participan y también desde cada una de las regiones y países, cuál es el enfoque y el tema más interesante, pero además también las condiciones de acceso a la información que es tan diverso en las regiones. Cuéntanos un poquito cómo se va conduciendo esta parte para llegar a cuál va a ser el tema que se va a publicar en cada uno de los casos. Por lo general, siempre hay como un periodo en el cual todos los periodistas tienen la oportunidad de bucear, digamos, en el mismo estanque. Es decir, es un estanque compartido para todos los periodistas y la información está al alcance de cualquiera. Y por lo general, desde mi experiencia, creo que han tenido un gran impacto debido a que ha habido como un gran espíritu de colaborar. A veces puede haber como una historia que sea de mucho interés en Estados Unidos, pero que también pueda tener mucho impacto en El Salvador. Entonces, lo que ha sucedido por lo general es que digamos que hemos aportado con reporteo para la nota de alguien que está en Estados Unidos, o alguien de Estados Unidos ha aportado con información o reporteo en Estados Unidos para algún artículo que se ha publicado en El Salvador. Realmente es algo impensable en el día a día, digamos. Nosotros acá en El Salvador, digamos que no es algo a lo que estemos muy acostumbrados a hacerlo con otros periódicos independientes o otros periódicos muchísimo más grandes, pero de entrada, digamos que un requisito para participar en esta clase de investigaciones es
es respetar como ciertas reglas que permiten que haya como una convivencia sana en estos grupos. Y lo que ha facilitado también es que, digamos, el consorcio ha facilitado una serie de herramientas tecnológicas para eh, buscar la información que ellos han recolectado, y también hay una especie como de Facebook a través de la cual nosotros mantenemos como la comunicación con colegas de otros países para hacerles saber, yo estoy trabajando esto, para darme por enterado si alguien más está trabajando un tema que a mí me llama la atención. Y también con el objetivo de que cuando llega el gran día de publicar, las historias puedan tener mayor difusión, y si hay alguna historia que nos interesa de otro medio, poder republicarlo en nuestro medio, como una forma como de ganar, ganar, y también de seguir fomentando como este espíritu de colaboración. Claro. Camila, en el camino de la producción de esta información, por supuesto que cada periodista trabaja a un ritmo diferente y además, aun cuando, como nos comparte Jimmy, hay herramientas que se proporcionan en la investigación y hay pues también pues todos estos documentos e información que se proporciona. Hay otra parte del reporteo individual que completa ese trabajo. ¿Cuándo se decide que están listos todos y sobre todo cómo se van unificando ritmos de trabajo? Bueno, la decisión de cuándo estamos listos todos es bastante poco, bueno, no, mentiras, es democrática en cuanto a que hay un momento durante la investigación que se decide cuál es el día de la publicación, y eso es todo un debate allí en ese Facebook del que habla Jimmy, de cuándo a cada medio y país le conviene más publicar. Pero luego de que se decide esa fecha, pues todos, el compromiso es que todos deben salir en esa fecha, ¿sí? Claro, después de eso, pues cada país y cada medio, dependiendo de la información que tiene cada uno propia, pues de sus países, pues hace más historias y sigue desarrollando el tema por más tiempo o menos, ¿sí? Pero el día de publicación pues queda fijo, y es un compromiso que hay que cumplir, sobre todo que nadie, por supuesto, nadie publique antes algo, ¿no? Esa promesa de silencio pues es muy, muy importante, pero pues antes de esa fecha pues se ha hecho un trabajo tanto de revisión de esa base de datos, que es muy grande, eh, como la limpieza de toda esa información, la verificación, tanto dentro de la base de datos, porque muchas veces puede haber nombres, pero pueden ser homónimos del personaje que uno está buscando. Entonces se hace pues una verificación allí, pero también una verificación por fuera en fuentes abiertas, y luego también pues un trabajo de reportería que nunca, o sea, es indispensable, sigue siendo indispensable, sin importar qué tantos datos y tecnología tenga uno, ¿no? Eso siempre, siempre va a ser muy, muy importante. Y la parte final, que es la contrastación con todos los personajes mencionados, que se hace generalmente un mes antes. Eso también, pues, es en coordinación global, ¿no? En algunos países, por cuestiones de seguridad, de pronto se demora un poco más esa contrastación, pero pues es un paso también, un requisito indispensable para todo esto. Entonces hay que, digamos, obviamente es un aprendizaje ir teniendo en cuenta estos tiempos, y por eso es muy demandante en cuanto a la organización, ¿no? Tienes que tener ya en tu cabeza todos estos pasos de manera que se puedan cumplir todos antes del día de publicación global. Claro. Jimmy, también me gustaría si nos compartes cómo ha sido para ti este tema de llevar el ritmo de la investigación y de cuándo hay que estar listo ya para salir con todos. Es un poco complicado porque al principio, bueno, una vez arribamos a acuerdos sobre cuándo vamos a publicar, ya se da por hecho de que en esa fecha va a salir el proyecto y tenemos que estar listos. Y a veces, en nuestro caso, hemos salido posteriormente. Eh,
pero siempre hemos tratado de hacer como una planificación realista sobre los temas que podemos publicar. Y muchas veces, aunque ha habido bastante como información, a veces, digamos, juega mucho, digamos, el criterio de, bueno, cuál historia pueda ser como más de interés de la gente, ya sea porque es una figura pública o porque es, es alguien que maneja fondos públicos o es alguien que tiene mucho poder. Entonces, muchas veces eh, uno calcula eso y a la hora de hacer la planificación uno tiene que considerar qué tan complejo va a ser terminar de atar como todos los cabos para poder contar con una historia que se sostenga y que esté lista con los tiempos que se ha pactado con el consorcio de periodistas. Claro, no sé, siempre, por supuesto que lo ideal en un trabajo periodístico, sobre todo uno de cuando se habla de estos proyectos internacionales de investigación, lo ideal es que tengan una consecuencia, que tengan un impacto más allá de pues, la distribución o la publicación global. En este sentido, Camila, no sé si tú nos pudieras compartir cuál ha sido tu experiencia y supongo que también, de acuerdo a cómo se comporta cada país, pues habrá satisfacciones de la trascendencia y del impacto del trabajo y al mismo tiempo habrá desilusiones sobre lo que no se hace a pesar de develarse todo esto. Sí, pues yo creo que eh, ha habido, ha habido impactos positivos, nunca lo que uno espera, ¿no? Como periodista uno quisiera que estas personas mencionadas que han incurrido en alguna irregularidad, pues realmente rindieran cuentas, pero pues no siempre sucede así o muy pocas veces en realidad en nuestros países, la verdad. Pero considero que, por ejemplo, los Panama Papers, y Jimmy sabe más de esta investigación que yo, tuvo repercusiones importantes en cuanto a la regulación de las sociedades offshore en el mundo y específicamente en Panamá. Creo que aunque no haya sido un cambio absoluto y siga existiendo toda esta maquinaria como lo vimos en Pandora Papers, de todas maneras sí se dieron algunos pasos hacia un poco más de transparencia. Y sobre todo yo creo que el impacto tanto de Panama Papers como de las investigaciones globales que le han seguido es el hecho de que la ciudadanía tenga más conocimiento de esto, que sea un tema que está en la agenda y que la gente cada vez entienda más de qué se trata, de las implicaciones que tiene sacar el dinero del país y posiblemente evadir impuestos o incluso lavar dinero, ¿sí? Creo que hay una mayor conciencia en el público de lo que sucede y esto permite a su vez que haya una presión mayor para que haya más regulaciones. Digamos, muchas organizaciones como por ejemplo Tax Justice y otras que trabajan estos temas, pues trabajan basados muchas veces en todas estas revelaciones. Entonces es como se ejerce una presión desde la ciudadanía y desde las organizaciones de sociedad civil para que las cosas cambien y pues así sea poco, pues algo cambia, ¿no? Algo. Jimmy, me gustaría también que nos compartieras tu experiencia en estos puntos. Creo que comparto lo que ha dicho sobre que uno esperaría como más cambios de los que en realidad al final suceden. Uno esperaría que se implementaran regulaciones que hagan más justo, digamos, o equitativo el pago de impuestos o que quienes se han visto involucrados en irregularidades
enfrenten la justicia. En el caso de nosotros, digamos que nosotros tuvimos como algunas pequeñas victorias, en el sentido de que nosotros revelamos las cuentas offshore de alguien muy cercano de alguien que acababa de dejar de ser presidente de El Salvador. Y bueno, eso fue como el punto de partida para que la fiscalía determinara de que a través de esas cuentas se habían recibido sobornos por una obra pública que era una presa hidroeléctrica. Al final el caso todavía sigue en curso, no hubo, o sea, detuvieron a un montón de gente por ese caso y también acusaron a algunos representantes de esa empresa. Digamos que eso fue como una pequeña repercusión de la investigación de los Panama Papers, pero en sí digamos que todo lo estructural que permite que funcionarios públicos puedan recibir dádivas de empresas internacionales por obras públicas, digamos que no se ha tocado ninguna regulación que haga más difícil que esta práctica pueda seguir sucediendo. Lastimosamente, son muy pocas cosas las que después de estas investigaciones se terminan moviendo, pero sí creo que es importante seguirlas haciendo porque lo que prueba es que uno no puede, para esta clase de casos de corrupción tan complejos, uno no se puede quedar en el reporteo local, uno tiene que buscar construir redes y colaborar para tratar de acercarse lo más posible a la verdad. Y casi siempre es muchísimo más efectivo hacerlo cuando se cuenta con el apoyo de periodistas de otros países para hacer ese trabajo. Claro. Ahora, cuando hablamos de estos proyectos, estamos hablando de grandes temas, de medios que de alguna manera habitualmente participan en trabajos colaborativos. Camila, pero a mí me gustaría saber, y sobre todo porque muchos de los que nos estarán siguiendo son estudiantes o quienes están comenzando en el periodismo, ¿cómo podríamos llevar el periodismo colaborativo a una práctica más común para proyectos incluso más pequeños, para encontrar mecanismos de seguridad a los periodistas que participan en estas investigaciones y sobre todo pues para tener un mejor acceso a la información? Bueno, yo creo, como lo decía Jimmy al principio, la creación de redes con colegas es clave, ¿sí? Por ahí empieza todo, desde la formulación de temas, porque es en ese compartir en donde también surgen los temas, pero también para encontrar formas de articular, ¿no? Cuando ya, digamos, hay un tema, porque pues también es importante saber que no todas las temáticas sirven, son aptas para la colaboración. Entonces, pues también es importante saber cuándo un tema sirve o no para trabajarlo de esta manera, que al fin y al cabo pues es un método entre muchos otros. Pues empezando con la creación de redes, de ahí parte todo. Y por eso es que digamos, uno de los grandes propósitos de Conectas es precisamente la formación como una especie de redacción regional que nosotros llamamos Conectas Hub, en la que en este momento hay más de 130 periodistas de 20 países de la región que precisamente lo que hacen es compartir ideas, articularse para realizar proyectos, para proponer, ¿no? De aquí salen pues temas, o sea, no solo estos grandes temas de investigación global, sino también temas locales, como por ejemplo, ahorita yo destacaría uno muy importante por la coyuntura y el momento que viven en Nicaragua, el proyecto de Nicaragua no calla. Este es un proyecto colaborativo totalmente,
que surge pues con la idea de que la información sobre este país, que vive un momento tan complejo, pues no deje de fluir a pesar de todos los obstáculos que hay en este momento. Y es un tema local, ¿sí? De un solo país, pero en el que han trabajado periodistas desde diferentes países y otros profesionales, bueno, no solo periodistas, que ha tenido, y esa colaboración pues ha permitido que haya una mayor difusión porque se ha publicado, todas estas historias que hacen parte de este especial, se han publicado en 20 medios de 20 países diferentes, ¿no? Entonces es un gran ejemplo de esa creación de redes para un tema local, ¿sí? de un solo país que se difunde pues a nivel regional. Esa, digamos, la creación de redes es el primer consejo, pero también pues la capacitación, ¿no? Porque como decía ahora, hay que saber cuándo se puede colaborar o no, qué reglas hay que establecer, ¿no? Que son cómo nos vamos a comunicar, cuáles son los principios básicos, cómo vamos a compartir la información, ¿no? También cuidando pues la seguridad, por qué medios nos vamos a hablar, ¿no? Entonces todo eso pues requiere también capacitación y es pues el otro de los focos de Conectas precisamente para difundir la colaboración a nivel regional. Y en el caso, Jimmy, de tu experiencia, ¿qué compartirías respecto a esto, a la posibilidad de llevar el periodismo colaborativo a proyectos en regiones más pequeñas o a proyectos más pequeños, pero que sirvan también como una alternativa y una creación de redes? Y bueno, y supongo que más, por ejemplo, en casos como El Salvador, ¿no? Donde se registran acciones pues de las autoridades tan directas hacia o contra los medios que hacen investigación, como es el caso del Faro. Yo creo que es muy importante enfatizar el tema de la creación de redes, porque o sea, no solo es para hacer mejor periodismo, sino también, como lo decía Camila, es también por un tema incluso de seguridad. Digamos, el año pasado, el periódico por el que yo trabajo, El Faro, enfrentó mucho acoso del gobierno, el anuncio de una investigación conducida por el Ministerio de Hacienda, después de que el periódico reveló los pactos del gobierno con las pandillas. Fue gracias a estas redes que a lo largo del tiempo el Faro ha sabido construir, que recibimos la solidaridad prácticamente de los medios de toda la región, y esa exposición y el hecho de sabernos de que no estamos solos, creo que eso aminoró e incluso nos ayudó a protegernos de esos ataques que venían del mismo gobierno. Creo que es muy importante en regiones tan pequeñas y sobre todo por los cambios tan bruscos que está experimentando sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que cada vez vamos caminando hacia la reducción de espacios democráticos. Va a ser cada vez más vital que colaboremos entre colegas y que tratemos de construir estas redes que nos permitan seguir investigando el poder, porque conforme se vayan reduciendo los espacios democráticos, también se va reduciendo el acceso a la información, pero lo que lo que para mí me ha probado, digamos, por qué es tan importante hacer esta clase de colaboración, es que información que en El Salvador puede ser secreta, puede no serlo en Guatemala, puede no serlo en Estados Unidos, y contando con aliados podemos romper contra esos intentos de censura y de cerrar el acceso a la información que debería estar al alcance de todos los ciudadanos. Claro. Camila, y bueno, se van construyendo estas redes de las que nos comparte Jimmy, de periodistas,
prácticamente en cada país, se van tejiendo estas relaciones entre periodistas de diferentes países. Sin embargo, no todos los periodistas están incorporados a estas redes, no todos los periodistas que están interesados en hacer periodismo de investigación tienen acceso a estas posibilidades de desarrollar o de incorporarse a temas. Incluso, por ejemplo, en investigaciones como los Pandora Papers vimos en el caso de México que se concentraban mucho en la información de la capital del país y luego no pasa a otras regiones. ¿Cómo o qué recomendarías sobre todo a los jóvenes que están empezando en este tema de la investigación, que busquen cómo incorporarse o cómo ir estructurando estas redes para participar en proyectos que sean pues de mayor aliento? Bueno, yo hablo de, digamos, desde las iniciativas que apoyamos en Conectas, y creo que el primer paso, digamos, para esos periodistas que todavía no tienen una red y están con sus historias muy, muy locales, el primer paso es la propuesta de historias, ¿no? Nosotros tenemos convocatorias de becas cada cierto tiempo durante el año, y esta es la oportunidad precisamente de que estos periodistas, no, o sea, no importa que estén empezando, pero si tienen una idea clara y estructurada, puedan presentar su idea, y tampoco importa si es hiperlocal, porque las hemos hecho. Si la idea está bien presentada y la hipótesis es sólida, las historias locales pues también son válidas, porque muchas veces esas historias locales tienen réplica en otros países, ¿no? Eso que es muy local, hiperlocal en un país, también lo puede ser en otro, y hay canales de conexión. O sea, Latinoamérica es una región en la que tenemos muchas similitudes entre los países, y nuestros problemas y nuestras dolencias son muy similares, y asimismo los temas periodísticos. Entonces, digamos, ese es un primer paso como para llegar precisamente a esa comunidad, al Conectas Hub del que les hablaba, esa propuesta de historias, porque a partir de esa publicación, entonces se da a conocer y entra, digamos, a esta comunidad. Pero también incluso hay un paso antes, que es la escuela virtual, que allí llegan los periodistas que quieren aprender a hacer este tipo de propuestas, a entender el periodismo de investigación y a entender cómo se formula una hipótesis y cómo se puede, sí, cómo llegar a publicar este tipo de historias. Entonces, pues hay muchas oportunidades realmente de que esos periodistas que quieren dedicarse a la investigación pues aprendan a hacerlo, y además logren entrar a ser parte de una comunidad, que es el objetivo último. Muchas gracias. Y en ese mismo sentido, Jimmy, ¿cuál sería la recomendación que tú harías a quien está interesado en incorporarse a proyectos de este tipo? Por lo general, yo cuando comencé a participar en algunos proyectos colaborativos fue a través de becas, y hay infinidad de oportunidades, y Conectas e ICFJ, por ejemplo, ofrecen bastantes alternativas para conocer periodistas de otros medios y para participar en estos espacios en los cuales uno puede proponer esta clase de proyectos. Yo también participé en un proyecto colaborativo que fue a través de la Red Palta, que es otra organización, y por lo general lo único que se necesita es contar con una unidad de proyecto y venderla para llevarla a cabo. Claro. Hablabas hace un momento, Camila, de la importancia del orden, de los métodos en el trabajo, y retomando un poquito esto que nos compartías de las ofertas que hay para impulsar proyectos colaborativos, de pronto toparse, por ejemplo, con los requisitos que marca Conectas o cualquier otra organización que apoya proyectos, pues parece muy enredoso o muy complejo, ¿no? Pero
creo que esto que señalas también sobre la importancia de ordenar ideas, de determinar muy bien cuál es nuestra hipótesis, es determinante, ¿no? Para tener acceso a este tipo de financiamiento. Me tocó participar en un proyecto local de investigación en la ciudad en la que vivo, que fue seleccionado por Conectas, y creo que vale la pena intentarlo, ¿no? Y tratar de seguir esta estructuración del trabajo. Sí, totalmente. Y yo creo que sí, en el proceso de uno formular esa propuesta, eso de por sí ya implica un aprendizaje, incluso si en esa ocasión no es seleccionado, como que uno ya entiende, bueno, de pronto me falta trabajar un poco más en esto para hacerla más sólida y volverme a presentar, y eso ya de por sí es un aprendizaje. Em, pero como digo, también hay oportunidades y como dice Jimmy, pues hay muchas, o sea, hay muchas organizaciones en la región y plataformas que están brindando oportunidades, digamos, eso sí es clave como estar siempre pendiente de eso, no solo oportunidades de becas, sino también de capacitación. Hay muchas oportunidades de capacitación pues en diferentes aspectos. Y en el caso de nosotros, pues también, además, digamos, de los recursos económicos, pues hay un acompañamiento editorial importante, ¿no? La figura del editor es clave en todos estos procesos porque sí, no es simplemente la entrega de recursos y ya, sino que es todo un proceso que vamos haciendo como de la mano con los periodistas. Pero pues bueno, nuestra página está ahí abierta para todos los que tengan muchas dudas sobre esto. Les prometo que no es difícil acceder y buscar las oportunidades pues, para presentar sus historias. Claro. Jimmy, también nos compartes un poquito qué recomendarías en este sentido sobre la disciplina, el orden y la búsqueda de oportunidades. Yo creo que sobre ese tema, yo creo que es muy importante estar abierto a participar en capacitaciones y en entrenamientos. La Fundación Gabo ofrece un montón de cursos a través de los cuales uno puede ir desarrollando, digamos, algunas de estas habilidades. Eh, y también en el caso de El Salvador, nosotros todos los años en el Faro hacemos el Foro Centroamericano de Periodismo y, y casi siempre hay, digamos, capacitaciones interesantes en algunos temas que tienen que ver con periodismo de investigación, con periodismo cultural, con crónica. Y creo que esos espacios no solo sirven para aprender, sino también para compartir con periodistas de la región y para ir comenzando a construir como estos acercamientos. Eh, en mi caso, a mí me ha enriquecido mucho participar en talleres sobre periodismo de investigación, eh, sobre todo, yo por ejemplo, yo participé en uno que impartió Hugo Alconada y también en uno que impartió Paul Radu. Eh, Ellos dos hacen mucho periodismo de investigación ajá, y en esa clase de talleres uno conoce a periodistas de otros países que también están interesados como en esos mismos temas y uno ya ahí uno puede ir construyendo estas sinergias para contar con estas redes, para hacer estos trabajos de investigación y para, no sé, para sentirse uno acompañado en el proceso. Muy bien, nos queda poco tiempo, Camila, así que prácticamente vamos a las conclusiones de esta charla. Bueno, las conclusiones creo que es un poco todo lo que hemos hablado durante esta charla y es que la colaboración o el trabajo del periodismo colaborativo pues tiene muchas ventajas. Es importante porque nos ayuda pues a amplificar y difundir un mensaje que de otra manera podría pues perderse, ¿no? En este mar de información al que tenemos acceso todos los días. Esta colaboración y este trabajo en red pues nos permite amplificar el mensaje, llevarlo más lejos y en muchos casos permitir
que fluya la información a pesar de todos los obstáculos, como les contaba que sucedía en Nicaragua y en muchos otros países de nuestra región, en donde hay pues fuertes bloqueos a la información y al trabajo periodístico. Y también pues la importancia de lo que hablaba Jamie ahora, de que estas redes nos protejan, ¿sí? Que nos protejamos mutuamente en el trabajo colaborativo, porque en la medida en que se difunda este mensaje y estemos todos, digamos, en la misma tónica, pues les queda un poco más difícil a estas personas que quieren ocultar la información el llegar a hacer un daño, ¿no? Se puede mitigar por lo menos ese daño y sí, ayudar a que el periodismo siga adelante y en últimas siga aportando pues a la democracia, que es el fin y el objetivo de revelar todas estas cosas que busca destapar el periodismo de investigación. Muchas gracias. Jimmy, tus conclusiones, por favor. Yo les recomiendo mucho que busquen estos talleres. Ahora por la pandemia, muchos de ellos ahora Claro. son virtuales y de hecho es un poco más fácil, digamos, encontrar esas oportunidades y que traten de encontrar estos temas que les apasionan y que traten de encontrar a más personas que les apasionen esos mismos temas para hacer esta clase de trabajo de manera colaborativa. Y que también estén conscientes de que cuando uno trabaja en red o cuando uno tiene, digamos, toda esta red, todos estos contactos, como decía Camila, es mucho más difícil que quienes nos quieran hacer daño por revelar esta información, que puedan hacerlo, porque si llega a suceder, no solo va a ser una noticia en un medio local, en un país como El Salvador, sino que va a tener región que van a hacer eco a todas estas amenazas, y eso de cierta manera es una manera de protegernos y de generar este tipo de dinámica de colaboración. Muy bien. Muchas gracias, Jimmy Alvarado, reportero de El Faro, y María Camila Hernández, periodista colombiana. Y bueno, por supuesto que muchas gracias al Encuentro Internacional por esta invitación. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias.